antes que nada, a las clases de Derecho Tributario 1. Por supuesto, el Instituto de la Ribera se especializa en preparar a sus futuros despachantes de aduana en esta materia como una de las bases primordiales para tener el conocimiento básico y luego mucho más elevado en la materia. El profesor que les habla es Jorge Garros, profesor de la materia, de la casa, y que actualmente va a ser su profesor de distancia, con la ventaja de que por esta nueva modalidad ustedes van a poder tener un contacto más directo con el profesor, es decir, no solamente online. La idea es invitarlos a que participen de una materia en que yo me encuentro directamente involucrado, apasionado. Lo que ocurre es que de la forma en que pueda darse la materia, dinámica o estrictamente teórica y formal, es en donde el alumno va a poder venir, concurrir hacia la clase como un interés personal y darse cuenta de lo involucrado que está diariamente con el derecho tributario. Eso es lo que yo quiero significar cuando les digo dinámico. Es decir, mucha teoría, toda la que van a encontrar en los manuales, toda la que van a encontrar en el material que les ofrece el instituto. Pero la idea es vincular con hechos cotidianos en los que ustedes, sin saberlo, todos los días están de alguna manera involucrados. Bien, ¿por qué no empezamos más o menos a dar las primeras pautas del derecho tributario en el marco de la sociedad en la que vivimos? A ver, si nosotros decimos que el derecho tributario tiene en particular alguna función, es la de recaudar. En primer momento, en principio, podemos decir, sí, estamos todos de acuerdo. Ahora bien, vamos un paso más atrás porque el mismo libro lo dice. Antecedentes históricos, forma en las que fue evolucionando, cómo fue progresando. ¿A qué me refiero? En un estado en el que todos somos partícipes, la comunidad se pone de acuerdo en determinadas formas, en normas que van a ser respetadas por todos. Es decir, normas de un juego en el que todos conocemos cómo se participa, sin que hubiera ningún tipo de diferencias. Es decir, estamos en democracia, todo el mundo está de acuerdo. Sí, estamos en democracia. ¿Sirve la democracia para marcar la igualdad en todos sus sentidos? De acuerdo, sí, sirve. Pero si podemos decir que estando en democracia no se respetase, por ejemplo, la igualdad, no se respetase, por ejemplo, la censura, estaríamos diciendo que estamos en democracia, pero no en un Estado de Derecho. Por lo tanto, la idea de comenzar diciendo que todo lo que les voy a enseñar comienza mucho más atrás, desde el marco institucional de un país, es decir, cuando funciona la democracia, tiene que estar perfectamente constituida en un Estado de Derecho, porque si no, como les decía antes, se produce la desigualdad, la censura. Entonces, seguimos en democracia, pero el Estado de Derecho no funciona. A partir de eso, entonces, decimos, bueno, pero esas son reglas que no solamente atañen al derecho tributario, a toda la sociedad en las distintas cuestiones. Ahora bien, yo quiero significarles lo siguiente. Una sociedad tiene como bases elementos fundamentales, necesidades fundamentales. Es decir, una sociedad necesita tener salud, educación, vivienda, trabajo, pilares fundamentales de una sociedad en la que se siente segura. Ese Estado de Derecho justamente es lo que protege esa cuestión de involucrar que en la democracia, en un Estado de Derecho, todos participan con reglas claras, es lo que nos va a dar cierta tranquilidad para entender por qué debemos tributar, por qué debemos pagar, por qué es obligatorio, pero nosotros lo hacemos convencidos de que es un bien para todos, de que esa recaudación de la que tanto nos hablan, de alguna manera vuelve a nosotros en beneficios, en obras, en servicios. ¿Se entiende? La idea es lo siguiente. A ver, dijimos que un Estado de Derecho son normas respetadas por todos. Ahora bien,
Estamos hablando de hoy. Estamos hablando del momento en el que estamos viviendo. Por ahí en el libro aparece que el derecho es positivo. Claro, pero ¿qué me querrá decir el autor con derecho positivo? A ver, veámoslo de la siguiente manera. En la antigüedad, si alguien se sentía ofendido, podía decir, bueno, te reto a duelo, te espero con mis padrinos y batiremos nuestro honor a 10 pasos, así definiremos nuestras diferencias. A ver, ¿pero de qué estamos hablando? Eso ya no existe, eso ya no puede ser cierto. Es decir, existió, fue derecho, fue la forma en que se dirimían algunas cuestiones, pero ya no está vigente. ¿Ven lo que yo les quiero significar con derecho positivo? Actual, vigente, que se entienda, que es de hoy, que nos pertenece. Entonces, un Estado de Derecho, en un derecho positivo actual y vigente, tiene, a partir de lo que les explica el autor, dos divisiones fundamentales. El derecho positivo, entonces, va a tener, como les decía, una ramificación. Una se va a llamar derecho público, la otra se va a llamar derecho privado. Lo tienen en los apuntes, pero la idea es tratar de dinamizarlo. ¿Qué me está queriendo decir el autor con que hay un derecho público, hay un derecho? Bueno, nos retrotraemos a lo que estábamos viendo recién y decimos, bueno, muy bien, en un Estado de Derecho actual y vigente hay normas que pertenecen al derecho público. Pero, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que participan? A ver, veámoslo de alguna manera en un pequeño gráfico que ustedes aquí podrán apreciar. ¿Se dan cuenta? El Estado de Derecho. Ahí comienza toda nuestra historia. Ahí comienza el cuento que yo les estoy haciendo para que ustedes dinámicamente entiendan a dónde vamos y cómo podemos, de alguna manera, entender por qué luego se va dividiendo en diferentes ramificaciones. ¿Ven? El Estado de Derecho, en un derecho positivo, que dice actual, vigente, que nos compromete. Bárbaro. A partir de ahí, entonces, la ramificación que ustedes están viendo. Derecho público, derecho privado. Dos ramas, pero no distintas del todo. Simplemente que los sujetos que en él participan son los que le van a dar su carácter. Fíjense lo que dice el gráfico. En el derecho público, lo que ustedes tienen son dos actores. Uno fundamental. ¿Quién dice que está? El Estado. El Estado y alguno de los particulares con los que el Estado va a tener alguna relación. En cambio, en el derecho privado también hay una relación, pero desaparece la figura del Estado. Es justamente una relación entre particulares. La diferencia, entonces, que tenemos ahí es que en un Estado de Derecho, con una clara definición de lo que es el derecho positivo y las normas entonces actuales que a nosotros nos comprometen. ¿Vieron cuando, por ejemplo, ustedes escuchan por una cultura tributaria, comprometámonos, las VIP? Bien, eso es lo que les están diciendo. Comprométanse a estas normas. Este es el momento que a ustedes les toca vivir. Estas son las pautas tributarias actuales. Conózcanlas, comprométanse, cumplan con ellas, porque el efecto nos favorece a todos. La idea, entonces, como veníamos diciendo, es, ¿tengo un derecho público? Sí. ¿Quién participa? El Estado. La otra parte, algún particular, alguna relación. Ustedes van a encontrar en el material que tiene muchísimas ramas el derecho público. El constitucional, el administrativo, el internacional. En cada una de ellas, el Estado con algún particular tiene relaciones. Tiene alguna o varias relaciones. Fíjense, lean los ejemplos, estúdienlo, analícenlo, busquen en diarios y en revistas, tomen ejemplos de la realidad. Van a ver cómo el Estado con los particulares tienen determinadas relaciones. Por otro lado, yo les decía, no se olviden del gráfico, el derecho privado dice que hay dos relaciones, pero entre particulares. Bueno, pero por supuesto, ¿les parece que no? ¿Les parece que nunca les pasa este derecho cerca? Están equivocados. Todos los días están comprometidos con el derecho. De alguna manera habrán escuchado, por algún familiar, por alguna cuestión particular, de un divorcio, de una sucesión, de una situación en la que dos particulares tienen que dirimir algún tipo de conflicto.
Por lo tanto, sí, van a necesitar del servicio de la justicia, pero fíjense qué distinto. Estaría el derecho civil, el derecho comercial. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es finita, pero cuando ustedes empiezan a estudiar, el autor trata de ir llevándolos de un lado hacia el otro del derecho, explicándoles los porqués de tenemos que tomar este camino o este otro. La idea es que si yo ahora, en este momento, que apenas recién los conozco, estoy hablando de, a ver, estamos hablando de un derecho tributario y todo lo demás, pero ¿dónde nace? ¿Cómo surge? La idea es que en el Estado de Derecho en el que vivimos, convivimos perfectamente con el derecho tributario. ¿Es una norma positiva? Sí, es positiva. ¿Por qué? Porque es actual, porque es vigente, porque nos comprometemos así con la sociedad. De ahí a que toda esta explicación tiene un sentido, muy fácil de comprender. La idea es, ¿por qué el derecho tributario es una rama del derecho público? ¿Por qué el derecho tributario tiene como protagonistas al Estado y los particulares? Bueno, la idea es muy sencilla, es básica prácticamente. A medida que vayan pasando las páginas del material, se van a dando cuenta de que les va a preguntar, ¿les parece a ustedes que el derecho tributario es una rama del derecho público o privado? No, evidentemente, recién acabamos de dilucidar cuál es la diferencia. Si es el Estado, ya me adelanto a lo que van a ver más adelante, el que recauda, y va a venir sobre nosotros a tratar de recaudar, evidentemente estamos en una rama del derecho público. Ahora, lo que voy a hacer es invitarlos a que ustedes vean el segundo de los gráficos que les voy a presentar, que por supuesto va a ilustrar mucho más este primer pantallazo que hemos visto. En el segundo gráfico, como podrán apreciar, aparece de alguna manera la incógnita que el autor les plantea a ustedes en el libro. Dice, alumnos, ¿a qué rama del derecho les parece que puede pertenecer el derecho tributario? Ustedes ya tienen el antecedente, porque yo se los he explicado. Es decir, sé que es del derecho público. ¿Por qué? Porque evidentemente entre los dos sujetos, el pasivo, que es el que va a pagar, y el activo, el que va a venir a cobrar, evidentemente hay una relación entre el Estado y los particulares. Ahí entonces ya tengo una primera respuesta. Pero ¿qué pasa? No es tan sencillo. Empiezan las páginas para adelante, para atrás, y el autor los va llevando de alguna manera a que se introduzcan en lo que les estoy diciendo, pero con muchísimo más conocimiento. Es decir, esta charla de alguna manera con el profesor ilustra, pero tiene que ser profundizada con la lectura. La lectura va a ser mucho más fácil y comprendida cuando ustedes me escuchen a mí. Entonces dicen, a ver, si me preguntasen a qué rama pertenece el derecho tributario, pero no tengo ninguna duda, con lo expresado recién en la lámina anterior, ustedes deducen perfectamente que el derecho tributario no tiene ninguna duda en que pertenece a la rama del derecho público. Ah, claro, está el Estado y los particulares. ¿Y qué más podríamos decir de ello? Bueno, por ejemplo, que es una rama del derecho público porque pertenece a los particulares, pero el autor los complica, empieza a darse cuenta de que ustedes necesitan conocer más de la materia y les dice, bueno, si es un derecho público, ¿por qué no es autónomo? ¿Por qué no es libre? ¿Por qué no es independiente? Ahí se nos presenta un verdadero problema. Generalmente, yo cuando les explico a los alumnos en clase, les digo, antes de empezar a leer, lo primero que tienen que hacer es buscarse un ayudante mientras estudian. Si estamos hablando de qué significa autonomía del derecho tributario, ustedes van a empezar a decir, bueno, ¿pero qué es autonomía? Fácil. El diccionario enciclopédico, el diccionario común que tenemos en casa, al lado de los apuntes con los que estudiamos, es la mejor ayuda. A eso me refería con un ayudante. Ustedes están estudiando y se traban, se frenan en alguna parte del texto porque empiezan a dudar si lo que leyeron es lo que ustedes creyeron que dice el autor. Entonces, a ver, ya sabemos, el derecho tributario no cabe ninguna duda, pertenece al derecho público porque tiene el Estado y el contribuyente como sujeto pasivo, una relación entre un particular y el Estado. Pero autónomo, a ver, ¿qué quiere decir, profesor?
lo que ustedes encontrarán en cualquier diccionario. Algo autónomo es algo que puede manejarse por sí solo, totalmente independiente, no tiene conexiones con nada más. Es autosuficiente, de ninguna manera. Imagínense si el cobro de los impuestos, si la recaudación de los tributos no tuviese ningún tipo de relación con otros derechos. Es decir, no estaríamos protegidos, por no pagar podríamos ir presos fácilmente. De hecho, que todas esas conexiones de las que estoy hablando son las que involucran al derecho tributario con las otras ramas. Por lo tanto, a ver, me está diciendo el profesor que el derecho tributario es una rama del derecho público, pero no es autónomo. O sí es autónomo, porque si ustedes empiezan a leer y están más avanzados que esta explicación, van a encontrar algo por ahí. Dice, sí, el derecho tributario tiene determinada autonomía didáctica y funcional. ¿Pero en qué quedamos? Si recién dijimos que era un descontrol, si un derecho se podía llegar a manejar por sí solo, si era autosuficiente, si no tenía otras formas de medida. A ver, ¿cómo podemos concatenar todo esto? De la siguiente manera. Sí, de alguna forma, dice el autor del libro, el derecho tributario es autónomo, pero en una forma didáctica y funcional. Está la explicación dada en el libro, hay que descubrirla. Pero a ver, volvamos otra vez a lo que les explicaba recién. Didáctica y funcional, dije. Estoy leyendo demasiado rápido, estoy tratando de entender demasiado pronto la materia. ¿Por qué primero no me detengo y digo, ¿qué es didáctico? ¿Qué es funcional? Así puedo llegar a comprender el total sentido de la frase. Dijimos que era autónomo, en cierta medida, solo didáctica, funcional. Ejemplos. Me encanta dar ejemplos. Es con lo que ustedes conviven, es con lo que ustedes tienen que aprender. Algo didáctico. ¿Se acuerdan cuando eran chicos? Les leían un cuento, por ejemplo, y discúlpenme, Pinocho. ¿A quién no leyó Pinocho? ¿A quién no le leyeron Pinocho obligado? Claro, aquel muñequito de madera que decía que si mentía le crecía en la nariz. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Nosotros cuando somos niños receptamos un montón de información. Tal vez el cuento es entretenido, pero no es la base del cuento lo que me interesa, como tampoco me interesa el terreno donde los estoy llevando, sino ¿qué le queda al niño? Y seguramente va a interpretar de que mentir es malo, por lo tanto no debe hacerlo. Qué didáctico que resultó leer Pinocho. Ah, pero entonces todos los demás cuentos, pero por supuesto que sí. Cuando un padre de alguna manera reta a un hijo porque se comporta mal en la mesa, la madre le dice, podría ser un poco más didáctico y enseñarle al chico modales de otra manera. ¿Qué le está diciendo? Didáctico, didáctico, que enseña, que instruye, que de alguna manera nos ilustra, más allá de la función primigenia, como sería la del cuento, entretenernos. En el derecho tributario, y volviendo a tomar lo que nos interesa, ahí tienen el ejemplo. Pasa exactamente lo mismo. Nos bombardean con publicidad que no llegamos a comprender, pero les puedo asegurar que es didáctica. No se olvide de pedir su factura. ¿Qué me están diciendo? Y simplemente que sea un buen, tenga una buena relación con el comerciante que le compré. No. La idea es de que uno vaya tomando conciencia que la factura es un medio de control de la persona con la que nosotros estamos haciendo la relación jurídica. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Es decir, nos bombardean con ese tipo de información didáctica, nos están enseñando que estamos en un Estado de Derecho, ¿se acuerdan? Que todos elegimos estas normas, estas reglas para convivir y que aquel que no las cumpla, aquel que no las respete, ¿qué ocurre? Está como fuera del sistema, está en democracia pero fuera del Estado de Derecho, está tratando de sacar algún tipo de ventaja. Entonces, pucha si es didáctico. Claro que lo es. Nos están diciendo, todos nos controlamos entre todos para poder llegar a tener una excelente recaudación. Y más adelante vamos a ver por qué hay que tener una excelente recaudación. Es la idea de la sociedad organizada. La idea del derecho tributario es eso. Si no se los dije, se los digo ahora. Cada vez que nos comprometamos con algún tema de derecho tributario, les puedo asegurar que el signo pesos está delante nuestro. Plata, el derecho tributario es dinero, no
hay ninguna duda que muchísimos de los temas que vamos a tocar tienen que ver en relación jurídica del Estado con el sujeto pasivo por un fin común, por un objeto que es el dinero. Si es didáctico, entonces, ¿qué quiere decir? El derecho tributario es autónomo en sus formas didáctica y funcional. Didáctica, bueno, ya más o menos lo estamos comprendiendo. Enseña, ilustra. A ver, otro ejemplo, fácil. Los muchachos lo van a entender enseguida. Si yo digo eludir, y estoy hablando del campo de fútbol, enseguida piensan en la figura de Maradona. Eludió, zigzagueó, es anguiloso, escurridizo. Pero, ¿de qué me sirve a mí saber lo que es eludir en derecho tributario? Sin embargo, tiene mucho que ver. Eludir impuestos no es lo mismo que eludir la número 5. ¿Se dan cuenta? Las palabras que se involucran con nosotros diariamente con el derecho tributario tienen que ver con eso. ¿Con qué? Cada una de las cuestiones que vamos a comprender y a aprender con H, tomar, quieren decir que nos está enseñando el derecho tributario una forma de vida, una forma de comprender por qué todos decidimos jugar con las mismas reglas. Vamos a hacerla muy sencilla. La segunda palabra, por supuesto que les vuelvo a repetir, con el diccionario al lado estudien. Funcional dice que es. ¿Por qué? Porque tiene una relación de organismos funcionales que lo ejecutan. A ver, yo puedo pagar, y de paso les tiro una pista que no se las di antes, pero se las doy ahora. Yo puedo pagar la luz, el gas, el teléfono, que no son tributos de ninguna manera. Apréndanselo de memoria. Son servicios que yo compro luz, compro gas, compro teléfono. Esos son servicios. Yo hablo de tributos. Ya vamos a avanzar sobre el tema, pero empiecen a acostumbrarse. La idea es que es funcional, ¿por qué? Porque la DGI, la FIP, tiene cajeros propios, inspectores propios, agencias. Vuelvo a repetir la propaganda. Usted, señor contribuyente, vaya a la agencia FIP más cercana a su domicilio. No le dicen que vaya al banco ni que vaya al ANSES, le dice a las agencias propias, funcional. Tiene una organización interna capaz de poder ser autosuficiente. ¿Qué dije? Autosuficiente. Entonces, atamos con el primer concepto. ¿Por qué es autónomo? Y solamente en lo didáctico y funcional, porque depende de todos los demás derechos que ustedes van a ver en el libro. Pero de alguna manera, lo más importante es que esa autonomía que el autor les pide que reconozcan es esa, la del vocabulario, la de lo didáctico y lo de lo funcional. ¿Se comprende? Por ese lado, ya podemos decir que vamos comprendiendo a qué rama pertenece su autonomía y todo lo demás. Pero esto no termina aquí. Sigue luego en la próxima explicación que yo voy a comenzar a ser mucho más profundo y ya nos vamos a internar un poco más en el derecho. ¿Les parece?